Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es la clase del día de hoy. En esta ocasión me gustaría que inicie la clase el hermano Teléfono, por favor, con una oración, si puede. Hermano Teléfono, ¿está por ahí? Amén, hermana. Amén, hermano. ¿Nos podría acompañar con una oración de inicio, por favor? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor mío, Dios mío, toma control de nuestras vidas. Así también, Señor, poder aprender tu, Señor, la enseñanza que recibimos, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, Papito Santo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Nuestro docente también que nos está enseñando, Señor. Bendiga, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Entonces, bien. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? ¿Bendecida? Bendecida, pastora. Me alegro, me alegro. Bien, entonces el día de hoy ya vamos a iniciar con lo que es la antropología. Ya dejamos a un lado lo que es la doctrina de la Santa Trinidad y entramos a lo que es la antropología. Entonces vamos a entrar a un estudio un tanto diferente, pero al mismo tiempo igual, que va acompañado con lo que es en sí Teología 2. Entonces, para iniciar, primeramente, les voy a compartir pantalla y les voy a compartir un video. Este video nos va a hablar un poquito acerca de lo que más o menos vamos a ir viendo y de lo que se trata en sí lo que es la antropología. Y ya vamos a ir tocando temas un poquito más como adentrados a lo que es la antropología después del video. Entonces, a ver, les comparto pantalla. Bien, ¿me avisan si ven mi pantalla, por favor? Sí se ve, pastorita. Ya. Entonces, ahorita les voy a poner play en el video para que lo puedan ver. ¿Qué es la antropología? Proviene de dos términos. Antropos, que significa hombre, y logos, que suele traducirse como estudio. En este sentido, la antropología es el estudio del hombre. Se divide en tres ramas: científica y a su vez es física, cultural y que utiliza el método de la comprobación y método de la experimentación, filosófica, utiliza el método de la reflexión crítica, se hace preguntas fundamentales como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, busca las explicaciones últimas de las cosas. Teológica, utiliza el método de la reflexión a la luz de la Sagrada Escritura o a la luz de la fe y se pregunta: si soy criatura, ¿quién me ha creado? Y si hay un creador, ¿quién es Dios? ¿Quién le da sentido a la existencia? Vamos a estudiar tres aspectos importantes de la antropología teológica: el hombre, la libertad y el pecado y gracia. ¿Qué es el hombre? Se responde desde dos fuentes del pensamiento cristiano: la doctrina de Dios y el libro del Génesis. El conocimiento de nosotros mismos
es parte de nuestro conocimiento de Dios. Creemos que los seres humanos fueron creados buenos a imagen de Dios. Hemos sido hechos administradores para cuidar de la creación. El hombre es creado a la imagen divina de Dios. Lo forma del polvo de la tierra y le da una dignidad sobre todas las obras de la creación. Somos bendecidos con la capacidad de responder fielmente a Dios y vivir en armonía con los demás seres humanos, participar de un trabajo y un descanso significativo. En el Génesis se narra la historia que muchas veces oímos cuando éramos niños, en el cual, en el principio, todo era confuso y vacío, hasta que Dios resolvió ponerle orden a esta confusión, y fue como Dios nos regaló toda la creación, por medio de su palabra poderosa y amorosa. La creación de Dios es el reflejo de su amor por los hombres. Lo más sublime que Dios creó fue a nosotros, hombres y mujeres. Es así porque nos creó a su imagen y semejanza, a imagen de Dios. Somos su imagen por aquellas cualidades que nos hacen humanos: poseer un alma, razonamiento de orden superior a las demás criaturas, un autoconocimiento y, sobre todo, tenemos la capacidad de poder conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Nosotros tenemos como ejemplo de un gran hombre que es Jesucristo, hombre perfecto. En Él toda la humanidad encuentra su fundamento. Jesús, al ser Dios y tomar nuestra condición humana y compartir nuestras limitaciones, le da un nuevo sentido a la humanidad, un sentido de esperanza, en el cual el hombre busca trascender su vida y participar de la divinidad en Dios que por Jesucristo hemos recibido. Otro de los aspectos de la antropología es la libertad. La voluntad del hombre, de modo natural, se inclina a buscar el bien, que le permite vivir felizmente, y lo consigue con su libre albedrío. ¿Qué es esto? Es nuestra capacidad de elección, elegir entre una cosa u otra. San Agustín nos dice que la libertad es la facultad para obtener el bien. Así que la libertad no es ir en contra de lo que se me pide o indica, sino es hacer lo que me corresponde hacer. Si como estudiante tengo que estudiar y el no hacerlo no quiere decir que no sea libre. Al contrario, no soy libre porque no hago el bien que debo hacer. Pero nosotros, egoístas, es preciso que seamos libres de aquello que no nos deja hacer el bien de todo. La manera con la que podemos contrarrestar el egoísmo es por medio de la facultad de la voluntad, facultad espiritual. La voluntad es una capacidad en la que podemos producir actos. Estos actos son llamados querer, actos volitivos, volición. Y por volición entendemos que es un acto que se realiza consciente, que se dirige hacia un objeto propuesto por el conocimiento intelectual. Si nuestro conocimiento de las cosas es amplio, nuestros actos volitivos serán adecuados y por nuestra voluntad estará siempre conducida a buscar el bien de cada uno de nosotros. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de perder esa libertad, cuando nuestra voluntad no está encaminada a Dios y se pierde por medio del pecado. La experiencia de ruptura interna con el mundo y la creación es tal que el hombre se siente encadenado, incapaz de superar los asaltos del mal. Y este encadenamiento no solo afecta a cada uno de nosotros, sino a toda la vida humana colectiva. ¿Qué es el pecado? El pecado es el estado de privación de la amistad con Dios y de la comunión con Él. Se da fruto por nuestras acciones pecaminosas. Cuando estamos en este estado de enemistad con Dios, nuestra capacidad de amor se limita para con Dios y los hombres. Cuando nacemos, somos parte de una solidaridad negativa, en la cual todos compartimos una realidad de pecado, que como mejor se nos ha enseñado, le llamamos pecado original. No es un pecado personal, como si al nacer hubiéramos mentido, robado o cometido algún otro pecado. No es así, pero nosotros somos solidarios con Adán, por ser el padre de la humanidad entera. El pecado original fue un pecado de soberbia. El pecado de Adán y Eva es un pecado muy frecuente hoy en día. Hombres y mujeres autosuficientes, independientes, rebeldes a toda norma,
Para ellos solo vale lo que ellos opinan y lo que ellos quieren. No se someten a nadie. Quieren ser como dioses. Ese fue el pecado de Adán y Eva. En el bautismo, el hombre es plenamente renovado y desaparece de él toda marca del pecado original. Pero en nosotros surge la concupiscencia, que es fruto del pecado original y que lo lleva a él. Así que aún nosotros que somos bautizados y cometemos pecado, tiene que ver por el pecado original. No podemos pensar que por nuestra condición débil estamos estancados en una vida lejana a Dios, porque no es nunca el único determinante de nuestra relación con Dios. Está también la mediación de la gracia de Jesús, así que el amor de Dios nunca nos abandona. La gracia es para la fe cristiana lo que designa el amor que el Señor manifiesta para todos los hombres. Tal amor culmina con el don que Dios hace de su propio Hijo Jesucristo. Porque Jesús tomó nuestra condición de hombre. Él se hace como uno de nosotros y lo hace para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios Padre. La gracia es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado, porque por medio de ella podemos participar de una vida con Dios, que por el pecado se rompió. Se divide distintos tipos de gracia, según Santo Tomás de Aquino. Primera, gracia increada y creada. La primera es la misma esencia divina de Dios que habita en nosotros. Y la segunda es cualquier don sobrenatural concedido por Dios al hombre en orden a la vida entera. Gracia de Dios y gracia de Cristo. La primera procede de Dios y la segunda es concedida en atención de los méritos de Cristo. Tercera, gracia santificante y gracia dada. La primera santifica al hombre y le une a Dios, y la segunda se concede al hombre principalmente para utilidad de los demás. Gracia habitual y actual. La primera es llamada gracia santificante, que acabamos de definir. La segunda es una moción sobrenatural de Dios, pasajera y transeúnte. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver fue un poco de lo que es la antropología cristiana. Como vimos, hay se puede clasificar la antropología en tres ramas, ¿no? La científica, la filosófica y la teológica. En este caso, nosotros vamos a tocar lo que es la antropología teológica, que como bien vimos ahí, también está dividido en otras tres ramas, que viene a ser hombre, libertad, pecado y gracia, ¿no? Entonces, el pecado y gracia vienen a estar juntos. Pero, básicamente, de eso se trata la antropología. Ahora, si no le entendió mucho al video, vamos a ir tocando un poquito más el tema en las clases. Y ahora sí comparto pantalla para empezar lo que va a ser la unidad 2. En este caso, la unidad número 2 viene a ser, como les dije, la antropología. Ya dejamos de un lado lo que es ya la Santa Trinidad y entramos a la unidad 2, donde vamos a hablar acerca de la doctrina de la antropología. Bien. Entonces, la antropología, en el estudio de la teología, la antropología cristiana evangélica juega un papel muy fundamental, ¿no? Ya que al abordar la comprensión de la naturaleza humana, el propósito de la vida y la relación entre Dios y el ser humano, lo aborda desde una perspectiva basada en las enseñanzas bíblicas. Entonces, a lo largo de los siguientes 4 temas, vamos a explorar lo que son diversos aspectos de lo que es la antropología cristiana o la antropología teológica, analizando sus bases bíblicas y su aplicación práctica en la vida diaria. A lo largo de estos temas, nos vamos a sumergir en la riqueza y profundidad de la antropología teológica, buscando comprender cómo estas enseñanzas bíblicas impactan nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestra relación con Dios y nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Entonces, parte de los objetivos que vamos a ver, que son los objetivos triple P, son el objetivo profesional, donde usted va a utilizar los conocimientos adquiridos en los temas de antropología para impactar positivamente su entorno profesional.
Como objetivo productivo, usted va a poder aplicar de manera eficiente los conceptos y principios estudiados en los temas de antropología cristiana o antropología teológica, buscando integrarlos en la vida diaria y en el servicio a Dios y a los demás. Y como parte del objetivo personal, usted va a poder profundizar su comprensión y experiencia de la antropología teológica personal, cultivando una relación más íntima con Dios y con una mayor conciencia de su identidad y propósito en Dios. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema 1 de la unidad número 2, que viene a ser básicamente el tema 1, ¿no? Y el tema se llama la naturaleza humana según la antropología cristiana evangélica. Entonces vamos a ver lo que es la visión bíblica de la naturaleza humana en la antropología cristiana evangélica. Y aquí vamos a empezar a usar Biblia. Entonces, si tiene por ahí su Biblia, vaya abriendo Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces vamos a ver la creación del hombre a imagen de Dios. En la antropología teológica, la base bíblica fundamental para comprender lo que es la naturaleza humana se encuentra en el relato de la creación en Génesis. Según Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, que es el que acabo de leer, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, otorgándole una dignidad y valor intrínseco. Entonces, esta imagen divina en el ser humano implica una relación especial con Dios, así como también una capacidad para reflejar su carácter y propósito en la tierra. La imagen de Dios en el hombre abarca lo que son aspectos como la capacidad para razonar, tomar decisiones, ejercer dominio responsable sobre la creación y relacionarse con los demás. Además de esto, implica la capacidad para amar, perdonar, mostrar compasión y ser agentes de justicia en el mundo. Esta imagen, aunque afectada por el pecado, no se pierde por completo, sino que se encuentra distorsionada y necesitada de restauración. Ahora vamos a ver lo que es el impacto del pecado en la naturaleza humana. Y todos vamos abriendo nuestra Biblia a Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Alguien podría leer Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, la antropología teológica, gracias hermana, la antropología teológica reconoce que el pecado ha tenido un impacto profundo en lo que es la naturaleza humana. Y a través de la desobediencia de Adán, el pecado entra en el mundo y afecta a toda la humanidad. Entonces, como decía la hermana en Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre. Este hombre fue Adán. Entonces, así también por el pecado vino la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos aquí que el pecado ha afectado tanto la relación vertical con Dios como las relaciones horizontales. Entonces, ha afectado tanto nuestra relación vertical que nosotros tenemos con Dios como las que tenemos horizontalmente con todos nuestros seres queridos, nuestros hermanos, en la iglesia y en fin, todos los seres humanos que están a nuestro alrededor, ¿no? Y ha corrompido también lo que es la mente, el corazón y la voluntad del hombre, haciéndolo propenso a lo que es el egoísmo, la injusticia, la idolatría y un montón de otras cosas que
que no están bien dentro de lo que es la santidad de Dios. Entonces, la antropología cristiana evangélica reconoce que la condición pecaminosa es universal y que nadie puede alcanzar la justicia y la reconciliación con Dios por sus propios medios. Y esto nosotros lo sabemos, ¿no? Pero también esto viene a ser parte de lo que es la antropología teológica. Entonces, cuando usted habla de que nosotros reconocemos el pecado universal y que nadie alcanza esa justicia por nuestros propios medios o que nadie alcanza esa justicia por buenas obras, estamos hablando o estamos entrando a lo que es un tema ya de antropología. Entonces, muchas veces quizás hemos tocado este tipo de temas en la iglesia, con hermanos, o aún cuando nosotros vamos a evangelizar, le decimos a las personas que nadie va a entrar al cielo por solamente ser bueno, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya sabe de que esa parte o esa doctrina o eso que nosotros profesamos es parte de lo que hace la antropología teológica. Entonces, muchas veces sin querer, hemos nosotros estado hablando acerca de que somos creados a imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, de que con nuestros propios medios no vamos a poder alcanzar justicia y reconciliación con Dios. Entonces, cuando ya hemos abordado esos temas, quizás nos preguntamos, o no sé si habrá sido el caso de ustedes, pero en mi caso yo muchas veces me preguntaba, ¿y cómo es que, de dónde viene, de qué parte de la teología vendrá eso? ¿No? Entonces, ya ahora sabe, o tiene ya por lo menos ese conocimiento de que esta parte, que nosotros quizás en algún momento de nuestra vida hemos llegado a abordar, hace parte de lo que es la teología, pero de la rama de la antropología. En este caso, la antropología teológica, porque como vimos, hay varias clases de antropología. Está la científica, la filosófica, y en este caso la que estamos tocando nosotros es la teológica. ¿Por qué? Porque estamos nosotros estudiando o adentrándonos a lo que es la teología como tal. Y es necesario que nosotros también aprendamos o entendamos todo esto, porque no solamente es un conocimiento para nosotros mismos, ¿no? Es un conocimiento que nosotros vamos a ir impartiendo con el pasar de los años o con el pasar del tiempo a los hermanos, es decir, en la iglesia, como líderes, como pastores, en nuestras congregaciones, o aún cuando vamos a evangelizar, también hacemos parte a los inconversos de lo que es la antropología teológica al momento de hablar del pecado, ¿no? Porque más adelante también vamos a estar hablando acerca de lo que es pecado y gracia. Entonces, básicamente la antropología no, es casi todo lo que nosotros hemos llegado a hablar en algún momento acerca de lo que es la evangelización. Muchos de esos puntos entran en lo que es la antropología. Y quizás no nos dábamos cuenta o nunca nos dimos cuenta, pero ahora ya sabe, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar lo que es la redención y la restauración de la humanidad. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. 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 Entonces, eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Entonces, a pesar del impacto del pecado en lo que es la naturaleza humana, la antropología teológica enfatiza lo que es la esperanza de la redención y la restauración a través de Jesucristo. Y como decía la hermana, ¿no? En el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esto nosotros lo sabemos, hace parte también de lo que son las 5 solas, ¿no? Que es solo por gracia. Entonces, lo reconocemos.
Entonces, mediante lo que es la muerte sacrificial de Jesús en la cruz y también de su resurrección, Dios ofrece la salvación a la humanidad. La antropología teológica enseña que a través de la fe en Jesús, las personas pueden ser justificadas y reconciliadas con Dios, experimentando de alguna forma una transformación interior por el poder del Espíritu Santo, y esta restauración implica la renovación de la imagen de Dios en el hombre y el llamado a vivir una vida santa y comprometida con el propósito divino. Entonces, como ven, aquí vamos recién en el punto número 3, ya hemos tocado varios puntos de lo que muchas veces hemos tocado al momento de evangelizar, que hace parte de lo que es la antropología, ¿no? Entonces nosotros empezamos haciéndole saber, quizás a veces a un recién convertido o a alguien que todavía no se ha convertido, que esa imagen y semejanza de Dios. Entonces luego le hacemos conocer de que hubo un impacto en el hombre a través del pecado, ¿no? Le hablamos del primer pecador y que por causa de él el pecado alcanzó a toda la humanidad, y empezamos luego con lo que es la redención y la restauración de la humanidad, ¿no? Entonces aquí es donde ya hablamos del amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Y por lo general, también en esta parte usamos lo que es San Juan 3:16. Se lo saben ese versículo de memoria, ¿cierto? Me imagino. ¿O nadie se lo sabe? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces, es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hablamos también de lo que es la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, ¿no? Y también les hablamos acerca de su resurrección. Entonces, todo esto abarca lo que es parte de la evangelización dentro de la antropología. Entonces, cuando hablamos de antropología, estamos hablando primeramente del primer punto, ¿no? El hombre a imagen de Dios. Luego hablamos de la libertad, donde el hombre tiene cierta libertad de escoger, quizás como quien dice, las acciones, de hacer lo correcto, en otras palabras, o que el hombre alcanza la libertad haciendo lo que es correcto. Esto es lo que nos habla prácticamente lo que es la antropología. Entonces, bien, vamos ahora a lo que es la tensión entre el pecado y la santidad en la vida cristiana. Y para esto vamos a tocar Romanos, capítulo 7. Vaya buscando Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Si alguien lo puede leer, por favor. Son 11 versículos. ¿Quién se anima a leerlo? Amén. 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 Cedo a la Amén. llama. Amén, hermana Beatriz. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Entonces, muchas gracias, hermana. Entonces, parte de lo que es la antropología reconoce la realidad de la tensión entre lo que es el pecado remanente y la santidad en la vida del creyente. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25 presenta ese conflicto interior que experimenta de alguna forma el apóstol Pablo, ¿no? Quien afirma, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, aunque los creyentes han sido redimidos y han experimentado una transformación inicial, todavía luchan contra las tentaciones y los deseos pecaminosos. Sin embargo, la antropología teológica sostiene que a través de la obra del Espíritu Santo y la dependencia de la gracia de Dios, los creyentes podemos vivir una vida de obediencia y crecimiento espiritual progresivo, resistiendo al pecado y buscando la santidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de esas batallas constantes que nosotros tenemos día con día con nosotros mismos, pero dejando todo eso que nos aflige o todo lo que es nuestras debilidades en manos de Dios y dejándonos totalmente a que el Espíritu Santo sea obrando en nosotros. Entonces, vemos que aún dentro de lo que es la antropología, entra lo que es viene a ser, como se dice, la obra de la Santa Trinidad, ¿no? Porque actúan los tres. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vamos no sé si a ustedes les ha pasado, pero para el momento de evangelizar, yo muchas veces les he dicho a las personas como que, ¿saben qué? Ser cristiano no es sencillo y no significa que van a ser santos, ¿no? Santos totalmente, de que van a ser libres de pecado y que nunca más van a pecar y que van a ser similares a Jesús sin mancha, sin nada, ¿no? En esta tierra. Porque no es así. Estamos constantemente en esa lucha tratando de ser transformados por el Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo, viviendo de la gracia de Dios constantemente, pero no significa que nosotros no seamos sin pecado, ¿no? Todos los días tenemos una lucha y por lo menos de vez en cuando ahí se nos sale algún pecadillo, ¿no? Entonces no somos perfectos, pero vivimos de la gracia abundante de Dios. Entonces, la antropología esto es lo que sostiene, que nosotros como creyentes podemos vivir una vida de obediencia, podemos tener un crecimiento espiritual, pero no necesariamente va a ser radical. Hay casos, no digo que no los hay porque sabemos que Dios es soberano y en su soberanía Él puede tener este tipo de casos de hacer cambios pero radicales, pero también hay cambios de crecimiento progresivo. Entonces hay personas que tienen ese crecimiento espiritual así, rapidísimo, como hay otras personas que les toma 20 años, 30 años, 40 años y siguen en ese crecimiento espiritual progresivo. Incluso he llegado a ver cómo personas recién convertidas o con un año de cristianos, estando en la búsqueda de su crecimiento espiritual, logran alcanzar un nivel de espiritualidad o un nivel de crecimiento espiritual similar a alguien que lleva 15 o 20 años en la iglesia y que por esos 15 y 20 años ha estado tratando de crecer de alguna forma. Entonces, vemos ahí que no solamente actúa nuestra voluntad, sino que actúa lo que es sobre todo la soberanía de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, y ahí está también cómo nosotros vamos resistiendo al pecado y buscando la santidad. Porque en una vida de cristianos de 15 años, 10 años, 30 años, 40 años, podemos tener muchas caídas, ¿no? Pero al mismo tiempo está la gracia de Dios que nos levanta. Está el Tengo hecho de... una pregunta. Perdón, la interrumpí. ¿Puedo? Sí, dígame.
Mil disculpas. Buenas noches a todos, hermanos. Bueno, cuando usted habla acerca de ese crecimiento, algunos que crecen rápido y otros que crecemos lentos, si vale el término. Pero eso tal vez no sea subjetivo para quien lo ve. Tal vez para alguien que ve esta persona o este hermano está creciendo rápido y esta otra no. O para otra persona puede ser lo contrario. O qué significa exactamente el crecimiento, no pecar o ascender en la iglesia, ya no ser de un creyente de asiento, sino ir rápido hasta llegar a ser un líder o pastor. No sé si en ese acápite usted nos puede, se puede detener un poquito y profundizar algo así con algunos ejemplos prácticos. Sí. A ver, cuando hablamos de crecimiento espiritual, no estamos hablando necesariamente de crecimiento en un cargo. Claro que hay frutos que obviamente vamos a nosotros poder ver con la vista, pero hay otros que no vamos a poder ver con la vista. En este caso, el crecimiento espiritual no es algo que se ve del todo como tal con la vista, ¿no? Claro que vamos viéndolo de forma lenta, pero al mismo tiempo se hace visible y al mismo tiempo no, porque cada uno tiene, como quien dice, su crecimiento espiritual con Dios y es algo espiritual, netamente espiritual. Pero sí hay cosas que nosotros podemos llegar a discernir de nuestros hermanos. En este caso, por ejemplo, yo he conozco hasta el día de hoy, pastores que llevan 20 años, 30 años, 40 años y hasta 50 años en lo que es el pastorado y no necesariamente todos tienen o han alcanzado un crecimiento espiritual en Dios de soportar, como quien dice, comida sólida, o esa madurez viene juntamente con el crecimiento espiritual, de decir, a ver, el crecimiento espiritual viene cuando nosotros estamos conectados con Dios y al mismo tiempo estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra. Entonces, ¿cómo puedo saber que yo ya crecí o que alguien está creciendo? Cuando hay alguien que está recién convertido, nosotros no le podemos dar un alimento espiritual sólido. Es decir, nosotros no le podemos hablar de cosas muy fuertes. ¿Por qué? Porque se puede resentir y se puede ir simplemente. ¿Por qué? Porque no está listo, ¿no? O su crecimiento espiritual no es lo suficientemente grande, por así decirlo, para recibir ese alimento sólido. Entonces lo asemejamos, por ejemplo, con el nacimiento de un niño, ¿no? Cuando un niño es bebé, ¿qué es lo que se le va a dar? ¿Leche o carne? ¿Qué dicen ustedes? ¿A un bebé se le da leche o carne? Se le da leche. Leche. ¿Qué pasa si le damos carne a un bebé? No puede masticar, pues no puede tragar, no puede nada, no tiene dientes. Sí, exacto. Exacto, se puede llegar a ahogar, se puede atragantar, no tienes la forma de cómo masticar eso. Entonces, si lo traga muy grueso, ¿qué pasa? Se atasca, se atora y listo, ¿no? Se puede ahogar y hasta se puede morir. ¿De qué? De una asfixia. ¿Por qué? Porque no está listo ni está preparado para recibir ese tipo de alimento. Ahora, ¿qué pasa con un niño de, a ver, aproximadamente 5 años? ¿Será que ya puede ir comiendo carne? Sí, ya puede, ya tiene dientes. Se lo pica, la carne se lo pica chiquitina para que ellos pican, pero entonces, ya puede. Entonces se le va picando quizás a algunos la carne para que él pueda ir comiendo y en trocitos pequeños, ¿no? Entonces se le va dando ya un poquito más de alimento sólido.
¿qué pasa ya con un niño o más bien un adolescente de 15 años? ¿Puede ser ella comer solo? ¿Comer carne? Comer pescado sin atorarse. Puede comer todo sin atorarse, ¿no? Entonces, y todo depende también de si masca bien, porque aún sabemos que hay personas que con 40 años, 50 años, si no mastican bien su carne, ¿qué pasa también? Se atoran, ¿cierto? Entonces, hay unos que, como quien dice, comen de más, y hay otros que comen sus porciones correctas, y hay otros que todavía no, de plano no saben comer, ¿no? Entonces, tenemos de todo en la viña del Señor. Hay quienes han aprendido a comer la comida sólida, hay quienes todavía no están listos para comer comida sólida porque no han aprendido a masticar correctamente, y hay quienes todavía toman leche. En este caso, un recién convertido es asemejado a un bebé. ¿Por qué? Porque a un recién convertido no le podemos dar el mismo alimento espiritual que tiene o que puede comer alguien de 15 años, de 20 años, de 30 años, entonces, o alguien que ya, como se dice de plano, ya tiene dientes, ¿no? Que ya conoce la palabra, que ya ha tenido experiencias con Dios, que ha profundizado su intimidad con Dios, que ha conocido más a Dios. Entonces, a un recién convertido no siempre se le va a poder dar ese tipo de alimento, pero hay sus excepciones. ¿Por qué digo que hay sus excepciones? Porque, por ejemplo, yo soy un caso de los pocos, no sé si de los pocos, pero que mi cambio de mí fue a mis, 12 años, y desde mis 12 años mi cambio fue ¡pum!, radical, y me acuerdo muy bien el día. Un 29 de enero del 2012 a las 5:30 de la tarde recibí al Señor Jesucristo, y ese mismo día, bueno, más bien al día siguiente, experimenté de ahí en adelante un cambio radical en mi vida, ¿no? Dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento, que en ese momento yo me estaba involucrando más en la televisión, en bailar, en un montón de actividades que no eran, o bueno, que eran para mi beneficio quizás terrenal, pero no era para mi beneficio espiritual. Entonces, después de eso, vino un adoctrinamiento, puedo decir, de parte de Dios mismo, porque yo no tuve, como quien dice, ese padre espiritual que muchos han tenido, o yo no tuve ese guía espiritual, o no tuve a ese pastor que está ahí conmigo y se siente y me explique la palabra, o alguien que venga y me evangelice y me diga la palabra es esto, no. Fue directamente, fue directamente Dios con su Espíritu Santo, me enseñaba la Biblia, ¿no? Yo la leía, sentía como el Espíritu Santo me daba ese entendimiento, y ya después, cuando ya me tocaba salir del colegio, Dios afianzó nuevamente lo que era el hecho de estudiar teología. Cuando estudié teología vi que muchas de las cosas que Dios me enseñó en mi primer año era alimento que se estaba dando recién en teología, y que muchos de los hermanos o pastores que estaban entrando era alimento que recién estaban recibiendo. Y fue un alimento que yo ya había recibido en mi primer año de convertida, en mi segundo año de convertida y en mi tercer año de convertida. Entonces, el crecimiento espiritual es progresivo. A algunos les viene de forma más rápida que a otros, pero todo depende ahí de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿no? Entonces, ahí ya no entra, como quien dice, nuestra voluntad, entra lo que es la voluntad de Dios. Si Dios quiere o elige a alguien y dice, esta persona va a crecer más rápido que no sé, que esta otra persona, entonces Dios lo hace. ¿Por qué? Porque es parte de su soberanía. Dios lo quiere así y no podemos cuestionarlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese año donde yo me convertí y me paraba leyendo la Biblia, y yo estaba en mi primer amor y emocionadísima con Dios, y no quería ir ni siquiera al colegio porque estaba tan enamorada de Dios que lo único que quería era estar ahí arrodillada orando, y tenía ganas de gritar, Jesús, te amo, ¿no? Entonces, ese loco amor, como quien dice, ese primer loco amor,
que uno tiene, para mí fue mi primer amor en todo sentido. No, nunca me había enamorado ni siquiera de una persona. El primero que llegó a mi vida fue Jesús y me enamoré de él, como quien dice, patas y todo. Entonces, todos experimentamos un crecimiento espiritual diferente. Entonces, puede que quizás a la hermana Marisela, digamos, ¿no? Un ejemplo, Dios la haya elegido para que su crecimiento espiritual sea que la primera semana ella reciba pura leche, a la segunda semana ya esté lista en su crecimiento espiritual para que ella reciba carne. Y aún así ella no sea tragante, que pueda digerirlo muy bien. Entonces, puede, ¿no? Dios diga, no, Marisela no va a recibir leche por 2 años y va a recibir carne espiritual o alimento sólido a partir terminando los 2 años, ¿no? De ahí en adelante va a ir recibiendo alimento sólido poco a poco. Entonces, es un crecimiento espiritual que es entre Dios y uno, depende cómo uno también lo busque. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros buscamos profundizarnos en la palabra, si nosotros pedimos que Dios nos dé alimento sólido, y si nosotros lo recibimos con bien ese alimento, entonces sabemos que hemos madurado espiritualmente lo suficiente como para digerir ese alimento. Pero ¿qué pasa o cómo nos damos cuenta de que alguien no es tan crecido espiritualmente? Cuando uno les da una palabra o les dice algo, de alguna forma es como que, uy, se resiente, ¿no? Como que, no, me siento ofendido, me ofendió, no sé qué, o ya no le hablo a mi hermano, ¿por qué? Y ya se ve reflejado, ¿no? El hecho de que no está crecido espiritualmente. Y hemos visto muchos de estos casos en la iglesia. Se enoja fulanito de tal con fulanita de tal, y listos, se dejan de hablar. Ya no se hablan más, aún estando dentro de la misma iglesia y viéndose cada fin de semana, y viéndose hasta en las oraciones, ¿no? No se hablan. Entonces, refleja su estado espiritual, refleja el crecimiento espiritual que han tenido o que tienen, porque sabemos que si nosotros no seguimos la paz con todo, entonces no somos dignos de ver a Jesús, ¿no? La misma Biblia nos los dice, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no sé si eso aclaró su duda. Sí, bastante didáctico, pero mil disculpas, mire usted, tengo una pregunta, una subpregunta que me surge. No sé si crecimiento espiritual o madurez espiritual son sinónimos, eso por un lado. Por otro, sigo con ese vacío, ¿no? Sobre crecimiento espiritual, es que no se puede medir cualitativamente como lo hacemos en el colegio. El estudiante sacó 80 sobre 100, ¿no? Más es, perdón, no cuantitativa, sino cualitativa. ¿Y quién mide ese crecimiento espiritual? Como usted decía, hay algunas cosas que se ven y otras que no se ven. Eso último y bueno, y ya quedo conforme. Amén. Entonces, puedo decirle, por ejemplo, que el crecimiento espiritual y la madurez espiritual son conceptos quizás relacionados, pero distintos en el ámbito de la espiritualidad, porque el crecimiento espiritual de una forma se refiere a lo que es el proceso de desarrollo y expansión de la conciencia espiritual de una persona, e implica buscar, como quien dice, un mayor entendimiento de uno mismo, del mundo que nos rodea y de lo trascendental. Entonces, el crecimiento espiritual puede incluir prácticas, ¿no? Como la oración, la reflexión, la búsqueda de lo espiritual, en este caso la búsqueda de Dios y la conexión con Dios. Entonces, trata de eso, lo que es la cuestión espiritual. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de lo que es la madurez espiritual, se relaciona más con el nivel de sabiduría, discernimiento, equilibrio alcanzado a través del crecimiento espiritual, obviamente, y una persona
espiritualmente madura es capaz de aplicar los principios y enseñanzas espirituales en su vida diaria. Entonces, demostrando así también comportamientos, ¿no? Como compasión, amor incondicional, aceptación, humildad, o mostrando, como quien dice, los frutos del Espíritu Santo. También la persona es capaz de, como quien dice, de enfrentar los desafíos y las dificultades con mucha calma, con mucha serenidad, y también de mantener, como quien dice, una visión más amplia de su propia existencia, sabiendo que Dios es el creador de todo y que Dios está en control de todo. Entonces, el crecimiento espiritual es un proceso continuo, mientras que la madurez espiritual es una meta a la que uno puede ir a lo largo del viaje espiritual, como quien dice en este caso, de nuestro viaje espiritual, ¿no? Nosotros, nuestra meta es en algún momento estar allá con Jesús, esperar su segunda venida, como quien dice. Entonces, y ambos aspectos de alguna forma son importantes para el desarrollo espiritual y pueden traer también un mayor sentido en cuestión de nuestra vida, ¿no? Entonces le damos más sentido a nuestra propia vida, nuestra propia existencia, a nuestro propósito de vida, etc. Entonces básicamente es eso. No sé si ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, sí, claro. No son sinónimos. Le agradezco mucho, mucho, mucho. Ahora estoy satisfecho. Amén, amén, hermano. Entonces, para eso estamos, para aclarar lo más que pueda las dudas que tenga. Entonces, si usted tiene dudas, preguntas, me las hace, sin problema. Entonces, llegando ya a lo que es la conclusión del tema, la antropología lógica comprende en sí lo que es la naturaleza humana a partir de la creación de una imagen de Dios. Entonces, el impacto del pecado, la redención en Cristo y la tensión que hay entre el pecado y la santidad en la vida cristiana. Entonces, esta perspectiva fundamentada en la revelación bíblica, de alguna forma nos proporciona un marco teológico sólido para comprender la condición humana y la necesidad de salvación, transformación en Cristo. Entonces, básicamente, la antropología viene a ser la doctrina que nosotros usamos al momento de explicarle a una persona su condición de pecado, ¿no? Y su condición de humano y prácticamente todo lo que implica lo que es el evangelismo, explicarle a una persona nueva qué pasó, por qué vino el pecado y qué necesita para volver a reconectarse con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que hubo el pecado, nos desconectamos, como quien dice, o nos separamos, o hubo esa separación entre Dios y el hombre. Y cómo podemos, a través de esa necesidad de salvación, volver a reconectarnos con Dios. Entonces, básicamente este es lo que es el tema número 1. Mañana vamos a estar viendo lo que es ya el tema número 2, la obra de Cristo y su implicación antropológica en la teología evangélica. Y vamos a ver la obra redentora de Cristo y su impacto en la antropología teológica. Entonces, vamos a terminar la clase hasta aquí. Y para terminar, me gustaría que haga la oración de cierre el hermano Aurelio. Si podría, por favor, terminar la clase con una oración. Está apagado su micrófono, hermano. No lo escuchamos. Nada. Lo podemos ver, pero no está encendido el micrófono. Ahora sí, licenciado. Sí, ahora sí. Vamos a dar gracias por este tiempo que Dios nos ha prestado y decirle que Señor mañana nuevamente retornar. Padre mío, agradecido por este tiempo que nos has prestado a cada uno de tus hijos que estamos preparándonos, Señor. Que hemos sido, Señor, en este tiempo que nos ha enseñado tu sierva, Señor. Ha puesto, Señor, todo su tiempo para poder darnos nuestra vida, para poder seguir adelante, Dios mío. Guíenos en tus caminos,
siempre conforme tu voluntad, no como nosotros queremos, Padre. Gracias, Padre mío. Tú, Señor, guarda, Señor, a cada uno de tus hijos para retornar mañana. Si así lo esperas, así lo quieres, Señor. Queremos agradecerte en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces nos vemos el día de mañana. Por si acaso, si es que hicieron sus videos y me los han enviado, ya no estoy usando el anterior número, que es el 78 56 13 50. Estoy usando un nuevo número. Entonces, ahí el número donde les escribí en el grupo de Teología 2, pueden ustedes ver, ahí dice mi nombre, Celeste Mosqueira. Entonces me envían ahí sus videos si es que los hicieron, o el link de sus videos si es que ya lo han subido, para que yo los pueda ver. Si no lo han hecho, igual tienen todavía esta semana y la siguiente semana para ir haciéndolo y presentándolo. Entonces, no se olviden que en su producto pueden incluir lo que es la doctrina de la Santa Trinidad, o pueden incluir también ahora, desde ya esta semana, lo que es la antropología. Entonces, si le pareció más interesante lo que es la antropología, usted lo puede añadir, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Pero eso les aviso, que cambié de número, entonces ese es mi nuevo número. Entonces, nada, nos vemos el día de mañana, que les vaya bien y que el Señor los bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Gracias, Dios. Hasta mañana.